Le damos la bienvenida en este espacio al economista Alberto Acosta Burneo, analista económico. Gracias por estar esta mañana con nosotros. Buenos días. Muy buenos días, siempre es un gusto. Bueno, penúltimo día de este 2024 y la primera pregunta es ¿cómo estamos cerrando este año en materia económica? Quizás con una economía más sólida. No, lamentablemente este ha sido un año muy complejo. Empezamos con una crisis de inseguridad, sumado a un incremento fuerte de impuestos y finalmente tenemos apagones. El resultado es que la economía interna se ha detenido. Mientras que la economía externa le ha ido algo mejor. Como resultado, finalmente, probablemente se estima que este año hay una contracción económica, 0,4% estima el Fondo Monetario Internacional. Pero usted dice una contracción, pero se hablaba también de que pasamos por un periodo de recesión, pero que más bien pues ahora la economía se proyecta quizás a ir mejorando, a tener, así sea un ligero crecimiento, pero algo. Bueno, eso estamos hablando para 2025. Sí, la previsión es una recuperación económica. Probablemente parece que hemos topado fondo en este año con el crecimiento, con la contracción, pero para el próximo año debería la economía mejorar. Y los motivos de esta recuperación están, por un lado, en lo que hablaba hace un momento, sobre el tema del comercio internacional. Ha habido un superávit comercial fuerte, ese dinero se está acumulando en depósitos, las tasas de interés empiezan a bajar. Eso se va a transformar en crédito. Eventualmente, probablemente después de las elecciones cuando pase la incertidumbre política. Entonces el próximo año sí se prevé que sea mejor, una proyección de crecimiento de 1,6% en el año, lo cual es un crecimiento algo mejor, pero sigue siendo un crecimiento lento. Mire que el presidente Daniel Noboa decía hace unos días que hay un aumento de las reservas internacionales de 4.400 millones a 8.625 millones, decía él, y que se ha batido un récord de ventas y de depósitos, lo último con más de 51.000 millones en la banca. A ver, los depósitos han comenzado a subir y eso es resultado de este superávit comercial muy fuerte. Pero eso es una buena y una mala noticia. La buena noticia es que las exportaciones han sido resilientes. La mala noticia es que el superávit comercial se produce porque la economía interna se contrae, se ha detenido y por esa economía tan débil las importaciones caen de manera generalizada. Menos bienes de consumo, menos insumos, menos bienes de capital, lo cual no es un escenario positivo. Para el próximo año las cosas van a ser mejor. Sí, 1,6% es un mejor crecimiento, pero para poner las cosas en perspectiva, si crecemos a 1,6% de manera indefinida, nos va a tomar 102 años tener el mismo PIB per cápita que tiene hoy Chile. Entonces, eso es un llamado de atención. Necesitamos no solo acabar con el apagón eléctrico, sino que tenemos que acabar con el apagón económico. Hacer que la economía crezca. Y eso solo se logra a través de inversión productiva, inversión privada. Hacer cambios estructurales para crecer mucho más rápido, generando empleo y bienestar a la población. Pero precisamente el gobierno ha dicho que en el 2025 se contará con más recursos para inversión pública. ¿De dónde pueden provenir esos recursos? Bueno, el gobierno ha aplicado una política fiscalista, incrementar fuertemente impuestos. En lo que va del año, el fisco ha incrementado sus ingresos en 2.000 millones de dólares para poder seguir gastando. El gasto corriente sube en 1.000 millones de dólares. Es un ciclo que continúa desde hace muchos años, en donde el país persistentemente sigue buscando, el fisco sigue buscando cómo elevarle impuestos a la población para seguir financiando un gasto incremental. Pero también escuchamos que dijeron que no iba a haber una reforma tributaria para el 2025. Bueno, ya hay un incremento impositivo para 2025 que lo acaban de decretar hace no mucho tiempo contra el sector productivo. El sector productivo va a tener que empezar a pagar desde el 1 de enero 5% de ISD sobre los bienes de capital y desde el 1 de abril 2,5% sobre los insumos, lo cual es negativo porque destruye competitividad. El país tiene que entender y la política pública tiene que ir en la línea de impulsar la producción, no de cargarle de más impuestos. Hay estimados de que esa medida le va a implicar retirar del sector productivo alrededor de 300 millones de dólares del próximo año. Nuevamente estamos golpeando a la producción, destruyendo competitividad del país, cuando lo que necesitamos no es solamente ver un objetivo fiscalista, sino que un objetivo de crecimiento económico. La economía tiene que crecer y tiene que crecer mucho más rápido, no a través del gasto público, porque ese no es una fuente de crecimiento estable, sino a través de la inversión productiva, la inversión privada. Pero también se pudiera pensar que el Ecuador recurrirá a más endeudamiento. Yo siempre lo escucho y lo leo a usted decir que el Ecuador es adicto al endeudamiento. Bueno, así en lugar de buscar salir, cada vez vamos aumentando esa deuda que tenemos. Es que lamentablemente hay esa creencia equivocada de que a través del gasto público se puede hacer crecer una economía. Y los políticos llegan al poder y lo que quieren demostrar es que son buenos políticos gastando más.
Cuando no hay recursos, la manera de hacerlo es vía endeudamiento. Este momento el país está altamente endeudado y va a necesitar seguir accediendo a financiamiento para cerrar los presupuestos. Pero es necesario hacer un cambio en la política. La prioridad no puede ser solamente cerrar la brecha fiscal. La prioridad máxima tiene que ser el crecimiento económico. Necesitamos una economía que crezca no al 1,6%. Es una pésima noticia ese ritmo de crecimiento. Deberíamos crecer al 5% por 1 o 2 décadas para poder salir del subdesarrollo. Entonces, eso significa que tenemos que trabajar por el lado fiscal desde el lado del gasto, que ese es el gran faltante. No se ha corregido el problema fiscal desde el lado del gasto, el gasto sigue subiendo y eso hace que año tras año los ingresos no alcancen. Van a venir nuevas reformas tributarias, ya están viniendo incremento de ISD para el próximo año, tanto en insumos como bienes de capital, que antes no pagaban ISD porque era crédito tributario. Ahora van a tener que pagar. Y vendrán más reformas porque el fisco necesita, cada vez sigue gastando más y necesita financiar ese gasto. ¿Por qué tan complicado? Parecería hasta imposible reducir ese gasto. Cada vez que llegamos al análisis de un nuevo año que se cierra y está por empezar otro, pues hablamos de lo mismo. Bueno, la dificultad viene por el lado político. A nadie le gusta dejar de vivir de la mamadera del Estado. Hay grupos de presión que dicen yo quiero seguir recibiendo esos recursos. Y no hay un político que se atreva a poner un pare a ese gasto, a ese mal gasto. Porque la realidad es que no todo ese gasto son profesores ni médicos, como nos quieren decir. Mucho de eso es gasto inútil, trámites innecesarios. Y vemos que sí es posible trabajar en reducción del gasto. En Argentina, Milei lo está haciendo, está recortando el gasto inútil, que es un trabajo difícil, pero que es necesario, porque hay que saber priorizar. El gasto tiene que ir a lo importante, salud, educación, seguridad, pero tiene que ser un gasto de calidad. No se trata de gastar por gastar. Y además tiene que haber mucha más transparencia. El desafío por el lado del gasto es enorme en el país. Bueno, y entrando a un año que va a ser marcado también por lo político electoral, parecería que durante el primer semestre del año por ahí no irá la decisión, porque pasa por una decisión política, pero ¿hacia dónde quizás debemos proyectarnos también en esos compromisos que tendremos que cumplir para poder obtener dinero? Por ejemplo, con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, el programa del Fondo Monetario estima que el próximo año el país debería regresar al mercado de capitales para conseguir 1.500 millones de dólares y que a partir de 2026 tiene que colocar 2.000 millones de dólares cada año en el mercado de capitales. Pero el riesgo país sigue por encima de los 1.200 puntos. Es decir, el mercado está cerrado para el Ecuador. Eso implica que tenemos que hacer cambios de fondo para corregir de una vez por todas el problema fiscal. Pero la corrección tiene que venir por el lado del gasto. Porque vemos que lamentablemente ya llevamos una década tratando de poner en orden las cuentas fiscales y no terminamos nunca. ¿Y por qué no terminamos? Ya es una década, en 2014 se acabó la bonanza petrolera. Desde entonces estamos tratando de poner en orden las cuentas fiscales. Y no terminamos nunca porque el gasto sigue subiendo. Mientras siga subiendo el gasto no habrá incremento impositivo que alcance. Por eso es que es tan urgente ese cambio en la política y enfocarse no solamente en subir impuestos, que es lo que está planteado incluso en el acuerdo con el Fondo Monetario, sino que enfocarse en una limitación y una reducción del gasto inútil. Hablemos del déficit fiscal. Decía el presidente también días atrás que este gobierno pues recibió una proyección de 10.000 millones de dólares y que la meta es disminuirlo a entre 2.000 y 2.800 millones de dólares. ¿Qué se va a poder lograr? ¿Es viable? ¿Qué debería pasar para alcanzar esa meta? Bueno, la proyección realmente para este año probablemente hubiera estado alrededor de 4.000 millones. El año pasado, 2023, el déficit fue de 4.200 millones de dólares a nivel sector público no financiero. Se va a reducir este año significativamente a 2.400 millones, una reducción importante, gracias a este incremento impositivo fuerte. Pero vemos que al mismo tiempo sigue subiendo el gasto. Entonces, eso hace que para el próximo año tengamos todavía una tarea por cumplir. Todavía las cuentas fiscales no están en orden. Entonces es una meta que corremos tras de esta meta y nunca alcanzamos, porque cada vez que tomamos medidas fuertes, como el incremento impositivo de este año, que ha sido muy fuerte, 2.000 millones de dólares que se retira del bolsillo de los ciudadanos, de las empresas, menos dinero para invertir, menos dinero para consumir, vemos que la meta se vuelve a alejar porque el gasto también volvió a subir. En este año subió 1.000 millones de dólares del gasto corriente. Pero de esa carga impositiva que tuvimos en este 2024, ya algunos de esos impuestos no pasarán ya al 2025, quedaron en este año. Y ese es un gran desafío, porque de esos 2.000 millones de dólares, alrededor de 1.300 millones son ingresos temporales. Y ese es parte del compromiso con el Fondo Monetario, es transformar esos ingresos temporales en ingresos permanentes. Y por eso es que el ministro de Finanzas hace pocos días nos hablaba de la mamá de todas las reformas tributarias que estaban cocinando, en donde hablaban de un IVA diferenciado, de un impuesto a la renta bien cobrado, entre otras medidas. Pero esto era 2 décadas.
se hablaba que iba a durar una reforma para las siguientes 2 décadas, es decir, una gran reforma tributaria. Bueno, estamos muy claros, van a venir nuevas reformas tributarias, se buscará el momento oportuno políticamente hablando, estamos a las puertas de las elecciones, por eso yo creo que se ha preferido elevar ISD para la producción, que no necesita de una reforma tributaria, para después entrar y a discutir una reforma tributaria. Las reformas tributarias van a continuar definitivamente, sobre todo mientras no se ponga un límite al crecimiento del gasto, que eso es lo que no se ha logrado y que es tan difícil, porque incluso la misma Constitución exige que siga subiendo el gasto año tras año en salud, en educación. 2 sectores que generan expectativa también para el 2025. Uno, el petrolero. ¿Cómo se proyecta también la producción petrolera para lo que viene? Lamentablemente para el próximo año la previsión es una caída en la producción petrolera. Ya empezó este año el cierre gradual del ITT, el 4º bloque petrolero del Ecuador, y para el próximo año tiene que continuar ese cierre. La alternativa hubiese sido invertir en otros campos, que el Estado abra la puerta a la inversión privada para que pueda sustituir lo que va a dejar de producir el ITT. Ahora, ha anunciado que habrán grandes concesiones, pero también yo le decía, otro sector que genera expectativas es el minero. Este año sí las exportaciones están por debajo de lo que se generó en el 2023. Decía la Cámara de Minería que hay una proyección de este año de 2.700 millones más o menos, pero hay una política minera para que el país mejore en ese sentido. ¿Qué pasa también con la apertura de catastros? Temas que están pendientes. Bueno, en el tema minero las cosas van bastante mejor. Hay buenas noticias. Sí, este año ha sido complejo porque los apagones hicieron que desconecten a las 2 minas industriales y eso va a provocar una caída en las exportaciones de este año. Pero aparte de eso ha habido cosas positivas. El gobierno está impulsando, ha dado permisos a nuevas minas industriales importantes que están avanzando en su inversión, que van a generar ingresos de manera significativa y que van a permitir elevar las exportaciones del próximo año de una manera fuerte. La ventaja, uno de los pendientes es la apertura del catastro minero, que se debería hacer máximo ya el próximo año, ojalá que así sea, el gobierno lo ha prometido. Pero está proyectado para finales del 2025. Exactamente. Inicialmente, y en este mismo espacio, un viceministro hablaba que iba a ser diciembre de este año, ahora se dice que es diciembre del próximo año. Ojalá que se lo logre, yo creo que puede ser, que es posible, y eso es muy positivo. La ventaja en el sector minero es que no existen trabas a través de una empresa pública que está bloqueando la inversión, como sucede en el petróleo. En el petróleo, lamentablemente, la parte de la crisis del sector petrolero se debe a ese monopolio estatal en Petroecuador que bloquea la inversión privada. Y el resultado de un sector con producción que cae. En lo que va del año ha habido una caída de 30.000 barriles por día. Entonces es un sector que está absolutamente en crisis, en caída libre. En la última década hemos reducido la producción petrolera en 100.000 barriles por día. Es una cantidad de recursos enorme que estamos dejando de producir. Colombia, con la 4ª parte de reservas que tiene el Ecuador, produce 63% más. Es decir, estamos haciendo las cosas mal en materia petrolera. En materia minera yo creo que estamos haciendo un poco mejor y hay expectativas de mucho crecimiento en los próximos años. Va a ser uno de los sectores más dinámicos en los próximos años. Bueno, veremos, economista. Gracias por haber estado aquí contándonos el balance de este 2024 y cómo se proyecta el 2025 en materia económica. Un año que igual pinta complejo, pero gracias. Muchísimas gracias. A usted.